Buenas noches, gracias por acompañarnos una semana más en Política Entre Dos, un espacio de Canal Altavisión para que usted se informe de cara a las elecciones de febrero próximo. Hoy tenemos al actual diputado Edgardo Araya, quien además es el candidato presidencial del partido Frente Amplio. Muy buenas noches, don Edgardo. Buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un saludo a toda esa zona de Los Santos y toda esa parte alta ahí que llegan y que dicha que tienen medios alternativos de comunicación para que se escuchen muchas voces, no solo las mismas voces. Muchas gracias. Ok, bueno, iniciamos como con otros candidatos, conociéndolos un poquito. ¿Quién es Edgardo Araya? Bueno, Edgardo Araya es un abogado, tengo 44 años, soy sancarleño, nací en Grecia, mi familia es de Grecia y de Atenas, digamos, toda esa parte de la provincia de Alajuela, y cuando tenía 2 años me mandaron a vivir a San Carlos y a partir de ahí pues hemos hecho la mayoría de nuestra vida ahí. Ahí hicimos primaria, secundaria y luego me tuve que venir a la universidad como muchísimos otros jóvenes y otras jóvenes que en sus comunidades no hay las oportunidades que pueden haber en otros lados y nos obligan a emigrar. Y yo me vine para San Pedro, para la zona de San José, a estudiar Derecho a la UCR y ahí pues nos empezamos a meter en el tema de la política universitaria, con el movimiento estudiantil, luchas por el presupuesto universitario. Me egresé de Derecho y me devolví para el pueblo y allá empecé a trabajar en los tribunales de justicia, básicamente primero como escribiente, o sea, como auxiliar judicial, luego ya como muy poco, un ratito muy pequeño como juez de la República, y me di cuenta que eso no era lo mío, que lo mío no era como que ese espacio tan como tan amarrado, ¿no? O sea, ser juez es una responsabilidad muy importante. Y usted tiene que guardarse sus opiniones políticas, tiene que guardarse, muchas veces incluso tiene que tener cuidado, un verdadero juez, un juez responsable a propósito de todo lo que ha venido pasando, ¿verdad? Con estas barbaridades del cementazo y de los magistrados untados de cemento y todo eso. Un juez tiene que ser una persona, incluso que en su vida misma sea una persona muy reservada. Tiene que cuidarse de los amigos, no puede darse las libertades de salir tanto a fiestas, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mío era más estar en contacto con la naturaleza, más la acción con la comunidad, más la lucha social. Y entonces me di cuenta que no me veía ahí en el Poder Judicial y aproveché que estaba empezando, que estaba recién salido, soltero, sin hijos, y tomé la decisión de dar el salto, salirme del Poder Judicial y abrir una oficina de abogado privada, ¿no? Y ahí durante los siguientes como 10 años fue que empezamos a trabajar. Me fue bien, por dicha. Mi temor era de que no me fuera bien económicamente. Sin embargo, bueno, logramos posicionar un buen nombre ahí, una buena fama, y al mismo tiempo más bien mantenemos toda ese tema que es casi la pasión mía, que es la defensa de nuestro medio ambiente, la defensa de nuestra madre tierra, la lucha contra las injusticias sociales y ambientales. Y entonces fundamos una organización que todavía está ahí, que se llama UNOVIDA, que es la Unión Norte por la Vida, para luchar fundamentalmente por 3 grandes problemas que nosotros veíamos en la zona norte, que eran la expansión descontrolada de la piña, del monocultivo de piña, la expansión descontrolada en aquel momento de las represas hidroeléctricas en los ríos y un proyecto de minería de oro a cielo abierto que se pretendía abrir en Cruzitas de Cutris. Y como yo era abogado y me gustaba mucho el tema del derecho ambiental, se me asignó darle seguimiento a ese tema de Cruzitas. Así que nosotros hicimos todo el proceso de oposición durante todo el tiempo que el proyecto estuvo en Setena, y fuimos arrinconando al MINAE y a Setena, hasta que a Óscar Arias y a Roberto Dobles Mora no les quedó más que declarar ese proyecto de interés público y conveniencia nacional, un proyecto privado de minería metálica, tóxica, que
finalmente desencadenó una reacción de la ciudadanía, ¿verdad? De indignación, de molestia, por lo que a todas luces era un chorizo escandaloso, ¿verdad? El del cementazo se empieza a acercar, pero en aquel momento era un chorizo ver cómo la institucionalidad otra vez se ponía de acuerdo, como hoy, con algunos sectores interesados para llevar adelante sus negocios a como diera lugar. Y así lo dijo, por dicha, habían jueces decentes, por eso habían jueces responsables y jóvenes que tuvieron la valentía de decir, correcto, está demostrado en este juicio, en el de Cruzitas, que hubo una orquestación de voluntades para lograr que los permisos ambientales y los permisos de tala se dieran a como diera lugar. ¿Eso qué significaba? Es organización, asociación para delinquir, es ponerse de acuerdo para quebrantar la ley. Y por eso el tribunal llama y dice, tiene que investigarse a Oscar Arias, a Roberto Doble y como a 5 funcionarios más de Setena y de otras instituciones que era evidente durante el juicio que había quedado claro que el proyecto no era ni de conveniencia nacional, ¿verdad? Y era imposible que se le pudieran dar los permisos que se le dieron. Eso, bueno, generó, además, de mi parte, a eso hay que acompañarle las luchas que tuvimos con el TLC, por ejemplo, en la lucha contra el TLC, en la zona norte nosotros también ayudamos a la organización ahí, y también eso, junto con esa lucha de Cruzitas, a mí me llegó a una conclusión, y es que yo era de los que, como mucha gente sé, y puede que nos estén viendo, lo estén pensando, la política solo para sinvergüenzas es. Esa es la sensación que tiene la gente. Y tienen razón, digamos, tienen razón en parte, porque no todos los que estamos metidos en política somos así, pero yo era de los que creía que no tenía sentido meterse en política. Con la lucha contra el TLC, ver cómo se utilizó toda la institucionalidad para pasarle por encima a casi la mitad de la sociedad que no quería un tratado de libre comercio como el que nos estaban planteando. Y luego la lucha de Cruzitas, de ver que habíamos logrado aprovechar, digamos, esa indignación, o más bien que esa indignación de la gente por las que se estaban cometiendo, se volcaran para echar abajo un proyecto que a todas luces era nocivo, pero luego no pasaba nada. Luego se elegían a los mismos. Entonces la misma gente a la que acusamos, señalamos, nos movilizamos para enfrentarlo, terminaban otra vez elegidos o su gente. Entonces fue cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene todas estas luchas? Porque lo que hemos hecho es sostener, resistir. Bueno, si esto no es lo que me gusta, si este no es el país que me gusta, ¿cuál es la sociedad que me gusta? Y entonces dar el pasito al frente. Coménteme ahí cómo llegó a la política y por qué en el Frente Amplio, don Edgardo, y si ocupó algún puesto de elección popular antes de ser diputado. Sí. La lucha de Cruzitas y la culminación de esta última lucha, porque hay que aclararle también a la gente que nos está viendo y escuchando que ustedes han oído hablar de Cruzitas mucho a nivel nacional a partir como del 2008 para acá, y como hasta el 2010, que fue el momento más importante con la sentencia. Lo que ustedes probablemente no sepan es que del 2008 para atrás teníamos 25 años de lucha en la zona norte para evitar que esa minera se diera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que con la lucha en Cruzitas, o con la lucha por Cruzitas, tuvimos que empezar a llegar a la Asamblea Legislativa, tuvimos que empezar a saber lo que era, hacer lo que se llama lobby, ¿no? Llegar a hablar con los diputados, sensibilizarlos y sensibilizarlas de la barbaridad del proyecto, de ver cómo podíamos organizarnos, denunciar, que hubiera prensa que nos diera tal vez alguna atención. Y obviamente a los del PLN no los busqué, porque ellos eran los causantes de lo que estaba, los de la unidad igual, porque son de lo mismo, es la misma cosa. Fui a visitar a algunos del PAC y estaban muy preocupados por lo que estaba pasando, pero no les veía tampoco como mucha claridad de por dónde podía ser la cosa. Entonces alguien me dijo que fuera a buscar un diputado que tenía una oficina ahí por el edificio de Sion, por el patio, un costado del patio, costado como norte del patio del edificio de Sion, que se llamaba José Merino. Y lo fui a buscar. ¿Nunca había escuchado antes de él? Sí, había oído hablar de él y pues, probablemente coincidimos en algunos momentos, pero no era alguien al que yo, digamos, ubicara específicamente, ¿no? Cuando
cuando me recibió, cuando empecé a conversar con él, cuando lo conocí, algo hizo, algo como que hizo clic, ¿verdad? En el sentido de que empecé a oír a un señor que clamaba porque la justicia, porque la política es una actividad noble, decente y también necesaria. Que hayan indecentes metidos en política es otra cosa, pero que la política es una actividad muy noble y la hacemos todos los días. O la gente que me está viendo y escuchando no se da cuenta cuando se tienen que organizar para mejorar el servicio de buses, o cuando hay que arreglar un camino en alguna zona, en alguna comunidad, o poner una alcantarilla. Es la gente que se reúne, que hace un turno, que se ponen de acuerdo para ir a la municipalidad, para hablar. Bueno, eso es política. Eso es política de la buena, esa es la que la ciudadanía hace normalmente. Hay gente que dice, yo no me meto política. Ah, no, a mí que no me busque. Pero es un dirigente comunal y es una persona que está, digamos, comprometida con mejorarle la vida en colectivo al resto de la gente. Entonces, esa es la política que a mí José Merino me enseñó, que era la política buena. Y yo dije, hombre, deberíamos entonces plantearle a este país otra propuesta. Por dicha, en este país todavía son los votos los que deciden, con los que se pueden cambiar las cosas. Y a partir de ahí, de la relación que tuve con él durante ese proceso, se dio la oportunidad, vino las elecciones del 2010, y ahí hicimos una coalición de Frente Amplio con Alianza Patriótica que se llamó Alianza Sancarleña, y postulamos para la municipalidad como regidor. Me postularon a mí. En ese tiempo todavía las elecciones de regidores eran separadas a las de la alcaldía. Ajá. Y fue la última vez que se hizo al mismo tiempo que presidente y diputado. Entonces yo participé en la elección del 2010, ¿verdad? En la que ganó Laura Chinchilla, y nosotros participamos en la que quedó electo José María Villalta también como diputado del Frente Amplio, y nosotros quedamos electos en el 2010. El periodo era hasta el 2016, porque ese era el periodo de transición, precisamente para que ahora, como acaba de pasar, ajustar ya que alcaldes y regidores sean a mitad de periodo. Y bueno, logramos una votación bastante alta, superamos, casi llegamos a los 5,000 votos, sin prácticamente nada de recursos, utilizando mucha creatividad, mucho tema mediático. En la zona norte también hay, como ustedes, medios alternativos que logramos posicionar bien, y la gente pues abrazó la propuesta que nosotros planteábamos y reconoció, supongo, la lucha también que habíamos dado hasta ese momento, y me permitió tener una representación, o más bien representar al Frente Amplio y Alianza Patriótica en esa municipalidad. Y bueno, producto de esa misma lucha, producto de las peleas que dimos en la municipalidad por la defensa del agua, por la necesidad de ordenar el territorio, ¿verdad? Allá en la zona de Los Santos, en las zonas donde llega esta señal, nos queda claro lo importante de saber a dónde se pueden hacer las cosas y dónde no se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Para no terminar luego con derrumbes, con deslaves, ¿verdad? Con muertes absolutamente innecesarias. Esa lucha la estuvimos dando, y luego se dio la oportunidad de que muchos compañeros y compañeras consideraran mi nombre para encabezar la papeleta de diputados de la provincia de Alajuela en el 2014. Y eso me tiene aquí, sentado con ustedes. Después de haber quedado electo como diputado, fui jefe de fracción, digamos el tercer año fui jefe de fracción. Entonces se lograron cosas muy importantes durante esa gestión. Por ejemplo, que la gente tenga que pagar, que no tenga que pagarlo, el 15% de aumento de alquiler en las casas de habitación, es una ley que vino de esa gestión, es una ley del Frente Amplio que tuvo el apoyo de otras organizaciones, de otros partidos políticos. El tope a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto fue un proyecto en los que participó el Frente Amplio, y fue en esa misma gestión. El fortalecimiento de Incofer, para darle posibilidades a Incofer de modernizarse, de tener la posibilidad de generar alianzas público-privadas, de tener financiamiento para dar un mejor servicio a la gente. Eso salió de ese periodo. Y todo eso culminó con el inmenso honor que me ha dado la militancia del Frente Amplio de escogerme para ser quien hoy pretenda llegar a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Un honor y una responsabilidad enorme que estoy tratando de asumir y de estar a la altura de eso.
en las elecciones anteriores, como usted mencionaba, con José María Villalta como candidato Frente Amplio, pues ocupó los primeros lugares, ¿verdad?, en encuestas, y lo vimos también en intención de votos. Al final, pues sucedió algo que quizás ni el mismo Frente Amplio lo esperaba. Sin embargo, ¿cómo usted, bajo qué, ¿verdad?, estrategia traer esos mismos votos que tenía antes José María Villalta, que en ese momento no lo vemos reflejados en los últimos números, en las últimas encuestas? Bueno, hay que tener claro que todavía hace 4 años, para esta misma fecha, no había nada definido, ¿verdad? Al igual y que incluso, claro, e incluso el que luego ganó las elecciones no aparecía todavía con un 4% de intención de voto para estas fechas, más o menos. Entonces, lo que nos está diciendo es que tal como hace 4 años, esto se va a definir al puro final, ¿verdad? En la recta final se va a definir. Y bueno, yo creo que el Frente Amplio no ha hecho para nada mal las cosas. Yo creo que la gente que votó por el Frente Amplio y votó por la propuesta que en aquel momento encarnaba José María Villalta y que ahora encarno yo, no ha cambiado. Es decir, ni esta gestión de estos 4 años tampoco ha sido una gestión que de alguna manera vaya a sentir a la gente defraudada que votó por nosotros. Claro que hemos cometido errores. El que no camina, el que no intenta hacer algo, no comete errores. Solo los que tratamos de hacer cosas podemos cometer errores, como humanos que somos. Pero aquí nos pueden acusar a nosotros de habernos equivocado en ciertas decisiones, pero jamás nos pueden haber acusado, ni nos pueden acusar de haber cogido un 5 ajeno, ni de haber utilizado influencias, ¿verdad? Ni el poder nuestro para lograr un favor a alguien, un negocio a alguien. Esa que era la esencia que planteaba José María Villalta hace 4 años se mantiene. Esa es la esencia. Y yo creo que eso, la gente, o más bien lo que nosotros vamos enfocados es a que la gente recupere eso, se dé cuenta de que la propuesta sigue siendo la misma, que no ha cambiado, que no hemos traicionado, que no hemos traicionado el voto de la gente y que finalmente esa gente termine nuevamente votando por él. De hecho, en un primer spot que pues, usted produjo, lo vemos como una comparación, en cierto modo, con José María Villalta. ¿A raíz de qué? De atraer ese voto de José María. A ver, lo que queríamos, hay un, evidentemente, José María es una persona que ya fue conocida hace 4 años y tuvo mucha exposición, y de alguna manera lo que queríamos era decirle a la gente que esa propuesta se mantiene y que lo que hay es un relevo, ¿no? Pero que es en esencia lo mismo que se planteó. Por eso digo que no sé por qué José María dicen que Villalta y yo nos parecemos, porque yo soy calvo, ¿verdad? Don Edgardo, los ataques en la campaña anterior a don José María Villalta, al Frente Amplio, iban en la línea, casi que hasta le hicieron una campaña del miedo a chavistas, comunistas. ¿Por qué se da esto con el Frente Amplio? ¿Qué relación hay? ¿Son ciertas o no son ciertas? No, mire, este tema, cuando y usted lo considero no tiene, pertinente tocarlo y aclararlo. Claro, cuando usted no tiene argumentos para discutir algo a alguien, lo que sigue es el insulto, ¿verdad? O el ataque irracional a algo que usted no puede entender, pero es el miedo. Entonces, cuando yo a usted, por la vía de los argumentos, no puedo vencerlo, ¿verdad? Y la gente se está dando cuenta que lo que estamos diciendo es verdad, que tenemos razón en lo que decimos, y además no solo en lo que decimos, sino que somos consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La desesperación llega a un punto en que no, hay que mira, téngale miedo. ¿Y por qué? No sé, por cualquier cosa, inventemos, pues metámosle miedo. Porque el miedo es una cosa que no... ¿Cómo combatís el miedo? A usted le llega y le dicen, vea, a este carajo, téngale miedo. ¿Y por qué? No sé, téngale miedo. Entonces ya uno, ¿verdad? Es como una reacción. Es decir, el miedo es usado en ha sido en muchos gobiernos usado, en muchos estados, usados para que la misma gente acepte incluso renunciar a ciertas libertades, ¿verdad? En Estados Unidos, después del ataque de las Torres Gemelas, el miedo al terrorismo, el miedo ¿verdad?, a que esto se repitiera, hizo que la gente aceptara incluso legislación abusiva en cuanto, incluso que se podía meter en la intimidad de las personas y en lo que yo leía y en lo que yo escribía, ¿verdad?
que en otro momento donde no hubiese habido miedo, jamás la gente en Estados Unidos hubiese aceptado esa intromisión, ¿verdad? Pero el miedo hizo que la gente aceptara cosas. Entonces, por el miedo se aceptan cosas. Pero no son así. Pero no son así, porque es un miedo, ese miedo es irracional, es inventado. Entonces, no es así, no es así. A ver, que hay 2 diputados en la Asamblea Legislativa que han hablado a favor de... Sí, bueno, Frente Amplio es un partido absolutamente pluralista, democrático. Hay otra gente que pensamos distinto ahí, en ese tema, por ejemplo, que tenemos posiciones distintas en eso y en otras cosas. Somos un techo común, una casa común en la que estamos de acuerdo en lo esencial, en la justicia social, en la justa distribución de la riqueza, en la defensa del ambiente, en el trabajo decente, digno, y lo demás es inventos de la gente. En la propiedad privada y todo el tema. Hombre, ¿quién va a estar en contra de la propiedad privada? O sea, ¿a quién se le ocurre que en Costa Rica alguien va a llegar con eso? Y además, vean lo absurdo de decirlo, de la propuesta, digamos, de decir, nosotros vamos a llegar al gobierno y a la Asamblea Legislativa, ¿y qué? ¿Vamos a abolir la propiedad privada? ¿Cómo? Que alguien me diga cómo lo va a poder hacer. Es imposible, ¿verdad? ¿Es un argumento que se acaba para esta campaña? Yo creo que no, yo creo que apenas, como yo espero, y estoy absolutamente seguro que a finales ya de este mes y tal vez iniciando enero, vamos a estar ya tú a tú en las encuestas. Creo que ahí va a volver a salir, porque por supuesto que lo hacen y la utilizan para cuando empezamos a convertirnos en una amenaza para alguien. ¿Y para quién nos vamos a convertir en una amenaza? Para los que están aquí repartiendo y en tabos de cemento todos. Esos son los que quieren mantener sus negocios, los que quieren mantener su tráfico de influencias, ¿verdad? Los 30 millones de dólares que recibo nada más mandando un WhatsAppito, ¿verdad? Mientras que hay empresariado responsable que paga los impuestos, que paga las cargas sociales y que le piden casi hasta exámenes de sangre para poder tener un crédito en un banco del Estado, por ejemplo, y a otros se los dan como darle un vaso de agua a alguien, ¿verdad? Y eso indigna, eso molesta, y esa es la gente a la que nosotros queremos, a esa gente sí le queremos sacar, esa gente sí nos debería tener miedo, esa gente, porque vamos por ellos, vamos a desmantelar esas redes de corrupción que se han aprovechado de lo que es de todos y todas para fomentar negocios privados. Entonces esa gente, obviamente, cuando ven una amenaza de esas, lo que hacen es empezar con campañas de miedo. La gente tiene que saber, por ejemplo, no sé si han oído hablar de Iván Sepúlveda, salió en una revista en Forbes, ¿verdad? Cómo hackear una elección, ¿verdad? Cómo desde las redes sociales yo puedo empezar a colocar opiniones, a colocar informaciones que nadie sabe dónde vienen, qué fundamento tienen, pero finalmente la gente dice, sí, ¿verdad? Qué barbaridad, esta gente es medio allá o medio acá. No, el Frente Amplio, ahí está lo que somos, está en el estatuto del partido, es lo que proponemos, somos ecologistas, somos feministas, somos latinoamericanistas, es decir, queremos una estrecha relación con todos los países de América Latina, que por cierto, en comercio exterior y en todo eso, nosotros hemos estado viendo hacia el norte, hacia Europa, hacia China, pero hemos dejado de ver hacia el sur, y ya hay países enormes, potencias, que podrían estar generando oportunidades importantísimas para generar empleo aquí. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Chile. Y sí, fíjate que en esos países gobierna la izquierda, en algunos, y no pasa nada. En Uruguay gobierna la izquierda, no pasa nada. En Chile gobierna la izquierda hoy, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Verdad? Claro, así como en otras corrientes ideológicas hay buenas y malas experiencias, en todo lado hay buenas y malas experiencias. Y además cada país... ¿Censuran ustedes lo que pasa en Venezuela? Yo considero que se les va la mano, claro. Hay otros compañeros que consideran que está bien. Que se justifica en razón de la lucha que se está dando. En mi caso, y creo que además es una opinión mayoritaria a lo interno del Frente Amplio, vemos con preocupación esas venas autoritarias, sean de izquierda o de derecha. La violación de los derechos humanos es violación de los derechos humanos, lo haga la izquierda o lo haga la derecha. En eso nosotros tenemos absoluta claridad. Ok, hablemos de propuestas, y usted nos indicaba que era una también continuidad de lo que nos comentaba en la campaña anterior José María Villalta. ¿Cuáles serán esos temas de prioridad para un gobierno de Edgardo Araya? Hace un buen café, ¿quién? Santo Café. Santos. Santo Café. Ya me volé la taza, está muy bueno. Y por otro café muy bueno. Sí. Invitar a la gente también. Invitar a la gente a que pase a... ¿Dónde es? Santo Café. Santo Café.
a que se eche un cabezazo de estos de la altura, está muy bueno. ¿Cómo era? ¿Perdón? Okay. Me desconcentró el café. Esa un café de Tabasú. Sí, Okay, las propuestas. Sí, las propuestas. A ver, obviamente las propuestas en la base siguen siendo las mismas: lucha contra la corrupción, lucha permanente, así como desde José Merino se levantaba y denunciaba permanentemente a esos tagarotes, a los corruptos, a los que se quieren apropiar de lo que es de todos y todas para echárselo ellos a la bolsa. Como José María Villalta en su momento como diputado lo hizo, esa propuesta esencial se mantiene y hoy más vigente y más importante que nunca. Creo que hay que reconocer que el Frente Amplio ha tenido un papel fundamental en la comisión del cementazo. La compañera Patricia Mora, para propios y para extraños, tienen que aceptar que ha sido una diputada que ha llevado con muchísima responsabilidad esa investigación, ha tratado y ha sido un esfuerzo importante para evitar que se convierta finalmente en una cosa como politiquera, ¿verdad? Y ha tratado de llevar la investigación como queremos, que es hasta las últimas consecuencias, llegar hasta el fondo del pozo de cemento, a ver qué más hay ahí, para evidenciar y ojalá erradicar y sacar a toda esa corruptela que se ha venido apropiando de lo que es de todos y todas y que ha utilizado a los partidos políticos tradicionales y ahora al PAC también, ¿verdad?, como andamios para utilizar y para hacer sus negocios. Hoy la unidad tiene que darle muchas explicaciones a la gente. Liberación ni se diga y el PAC ni se diga. Y mientras tanto nosotros lo que hemos hecho es un trabajo concienzudo con la compañera Patricia Mora para llegar hasta las últimas consecuencias, evidenciar y denunciar lo que haya que denunciar. Entonces el tema de la corrupción nosotros lo seguimos ahí manteniendo. Nosotros tenemos propuestas muy concretas para luchar contra la corrupción, por ejemplo, eliminar la inmunidad del presidente, ministros, diputados, magistrados, magistradas, cuando el tema tenga que ver con corrupción o tráfico de influencias. Es decir, la inmunidad, que es, digamos, yo como diputado tengo una cosa que se llama inmunidad, que es que para que se me pueda procesar a mí penalmente o tramitar una denuncia, se requiere que la Asamblea Legislativa me levante una protección especial que yo tengo. Bueno, esa protección que tiene el diputado, que puede tener los magistrados, el presidente, tiene razón y tiene sentido en el tanto mi trabajo consiste en denunciar estas barbaridades. Entonces, que yo me pueda levantar en mi curul a hablar claramente sobre el cementazo y a señalar a las personas que están involucradas en el tema del cementazo. Y que yo no tenga miedo de que eso, de que eso no termine, ¿verdad? Que si no tengo mucha prueba, entonces mejor no digo nada, mejor me quedo callado. No, la idea es que el diputado tenga toda la libertad, y el magistrado en su campo, y el presidente en su campo, y los ministros en su campo, tengan la libertad de denunciar cosas, de hacer control, fiscalización ciudadana, y sin miedo, digamos, a que eso le genere luego represalias. Pero esa protección no puede servir para que si en un delito común se me acusan de robarme algo, eso no tiene por qué protegerme. Tengo un accidente de tránsito, eso no tiene por qué protegerme. Y si tengo, además soy acusado por corrupción, por tráfico de influencias, por sobornos, por ese tipo de cosas, la inmunidad no debería funcionar ahí y debería ser procesado directamente. Esa es una propuesta que nosotros tenemos. La otra es eliminar esta sinvergüenzada de la ley 4.3, ¿verdad? Que es esta de que el partido en el gobierno pone 4 directivos de las instituciones autónomas y el principal partido de oposición pone 3. Que eso fue una forma que idearon en su momento Liberación y la Unidad para repartirse las instituciones públicas. Y así están todas las instituciones públicas. Las instituciones autónomas fundamentalmente están hechas para que se dediquen a una determinada actividad. El ICE a generar electricidad y telefonía, la Caja a dar salud y seguros, ¿verdad? Y así todas las demás, los bancos a dedicarse a darle crédito y en el caso de la banca del Estado, crédito fundamentalmente para la producción, no para el consumo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se ocupa que estén en esas juntas directivas? Se supone que la gente que sabe, no como estamos viendo ahora, que es la gente que está puesta ahí porque pegó banderas, porque fue con pinche y entonces ahora lo ponen ahí porque que hay que darle algo de vuelta, ¿verdad? Y que tal vez no tiene ni idea. Quitar eso, la propuesta es
que se nombren, hay algunas juntas directivas que hay que eliminar CONAVI, COSEBI, CTP, ¿verdad? Transporte público, todo eso, que no sirve, que lo único que hace es atascar al Estado. Hay otras instituciones autónomas que habría que considerar la eliminación de las juntas directivas, pero de las que se mantengan, el nombramiento de esas personas debe ser por concurso público de antecedentes, por currículum, por idoneidad. Es decir, es que la persona, el puesto, es decir, que la persona cumpla con las condiciones necesarias para que esa función la pueda realizar de manera correcta y que logre los objetivos del Estado, que finalmente es mejorarle la calidad de vida a la gente. El Estado no es un fin en sí mismo, ¿verdad? El Estado está para solucionarle los problemas a la gente, la vida a la gente, hacérsela por lo menos más fácil. Ese es el tema. Vamos a dejar las propuestas, vamos a hacer un corte comercial pequeño y regresamos con más propuestas de don Edgardo Araya, quien es el candidato presidencial del partido Frente Amplio. Estamos ubicados en Santo Café, la cafetería Pinares de Curridabat, el café de nuestra región, en el área metropolitana. Hacemos un pequeño corte comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con Política Entre Dos. Hoy hablamos con el candidato del partido Frente Amplio, Edgardo Araya. Y bueno, antes de irnos a comerciales, nos comentaba esas propuestas. Sí. Tal vez si las terminamos para dejar más claro. Habíamos dicho antes del corte las propuestas concretas, sí, pero en lucha contra la corrupción, la propuesta que hablábamos de quitar la inmunidad, y también hablábamos dos propuestas muy concretas también, que era el tema de que los miembros de las juntas directivas, de las que se mantengan, hay otras que hay que eliminar, y hablamos de el Consejo de Transporte Público, el CONAVI, eliminar esas juntas. Hay otras instituciones que merecen que mantengan junta directiva por la importancia que tienen, por la especialidad del tema. Esos lo que hay que hacer es que sean nombrados por concurso de antecedentes, por idoneidad. Pero también hay una tercera propuesta que nosotros estamos planteando, que es la transparencia. ¿Eso qué significa? Es, si yo quiero ser presidente de la República, la gente tiene derecho a saber cuáles son mis bienes, la declaración de mis bienes, hacerlas públicas y hacer públicas las declaraciones de mis impuestos, cómo pago, cómo declaro mis impuestos. Pero algo mucho más importante que es clave para lo que estamos viendo con el tema del cementazo, que es, yo tengo que decir públicamente quiénes son las personas de carne y hueso que están relacionadas con sociedades anónimas en las que esté involucrado yo o mi familia. Si usted quiere meterse en política, quiere gobernar este país, no haga negocios con el Estado. Si quiere hacer negocios con el Estado, no se mete en política. Pero la mala receta que hemos visto es de que tengo negocios y además, o sea, soy el que tengo el negocio y además tomo la decisión de si el negocio va o bien así, o pierde, así siempre ellos van a tener la tajada más grande. Entonces son tres propuestas muy concretas en el tema de corrupción, porque por ejemplo, la gente tiene derecho a saber si mi intención, mi esfuerzo para que se mejore una calle es porque efectivamente quiero el beneficio de las mayorías o porque en esa calle hay un lote de una sociedad, los Patitos S.A., que luego se pone usted a revisar y los Patitos S.A. es de mi mamá o del esposo, de no sé qué. Entonces ahí, entre más abramos la puerta y más transparencia tengamos, más tranquilidad va a tener la gente y más credibilidad en quienes están gobernando, que yo creo que es clave porque la gente realmente está indignada y molesta y no tiene credibilidad en la gente que hasta ahora nos ha venido gobernando. Eso es en el tema de corrupción. Hay dos temas importantes, que es el tema de empleo. Me parece que es un tema que a la gente es muy importante, el tema del empleo, cómo generar mejor empleo decente, empleo de calidad para las personas jóvenes, para las mujeres, fundamentalmente, que son las más golpeadas por el desempleo. Cómo hacer para que, por ejemplo, en las comunidades se pueda aprovechar las capacidades que tienen. Mire, en las comunidades normalmente la gente sabe hacer buen café, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Pero saben hacer distintos tipos de comidas, dan un determinado servicio de turismo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lograr que esas capacidades que tienen las comunidades sean aprovechadas para generar ingresos y para generar empleo?
Y ahí nosotros vemos al Estado con sus instituciones haciendo alianzas con esas pequeñas y medianos emprendimientos, cooperativas, asociaciones de jóvenes, de mujeres, para lograr encadenamiento productivo y que haya, digamos, dinamización de la economía. No va a haber empleo si la economía no se mueve. Y la economía no se va a mover solo si el Estado no invierte. Pero cuando yo digo invertir en el Estado no es generar empleo en el Estado, ya está colapsado, lleno, ¿verdad? Es generar las condiciones en la economía para que se dinamice la economía y haya posibilidad de generar empleo, de generar ingresos. ¿Cómo vemos eso? Vemos al ICE y a Recope rediseñada, investigando energías renovables no convencionales, hidrógeno, plasma, viento, sol, ¿verdad? Y vemos a Recope, al TEC, a las universidades, al ICE, estableciendo encadenamientos productivos en ese sector de la economía, generando empresas, o más bien, generando condiciones para que haya un sector de la economía que se mueva en razón de eso, desde las ventas de servicios, de mantenimiento, ventas de equipos, en fin, hay una serie, le va a dar oportunidad a muchas personas jóvenes que lograron tener un empleo y que tal vez no, gente que logró tener un título o sacar una carrera, pero no tuvo la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de trabajar. En ese sector vemos tres grandes áreas. El tema de las energías renovables, porque además queremos que Costa Rica se convierta en una potencia del conocimiento, una potencia de investigación y desarrollo, no una potencia de piña, sino una potencia del conocimiento. Ahí la otra parte que vemos es el tema de saneamiento. Hemos sido buenos protegiendo el agua que tomamos, pero luego se nos olvida cuando la botamos esa agua. Todo un tema de saneamiento que tiene que ver con el AIA, con las asadas. Si se hace una inversión pública dirigida a todo el proceso de saneamiento, se va a generar también movimiento económico. Ahí van a haber asadas que van a estar generando empleo porque van a invertir, ¿verdad? Recursos que tienen recursos para eso. Lo que pasa es que no ha habido una voluntad para eso. La otra parte tiene que ver con los residuos sólidos, el tema de cuánta plata se va a los botaderos de basura, cuánta plata se va a los rellenos sanitarios, qué están haciendo las municipalidades para que puedan trabajar con esas comunidades, ahí incluso con gente que no ha tenido oportunidad de terminar su trabajo, su educación, ¿verdad? Pero que puede tener una oportunidad importante de ganarse la vida a partir de la recuperación y la reutilización y la recolocación de residuos en esa zona. Creemos que ese sector, metiéndose ahí con el sector público, digamos, dinamizando esa parte, podría generarse una buena generación de empleo. Pero también tenemos la otra parte que para mí es muy importante, que es los alimentos. Este país no puede seguir comprándole la comida que se come al extranjero. ¿Por qué? Porque como estamos con el cambio climático, como estamos con los problemas internacionales, puede ser que llegue un momento en que tengamos las bolsas, la plata en la bolsa, pero no quien nos venda comida, ¿verdad? Porque, como decimos en San Carlos, ¿verdad? Primero mis dientes y después mis parientes. De un país que tradicionalmente nos haya vendido comida, granos básicos, qué sé yo, de repente hay una situación de crisis, lo primero que van a hacer es no vender para ver, ¿verdad? Bueno, y nos pueden dejar a nosotros con las manos arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Reactivación del pequeño y mediano productor agropecuario a través del INDER, de recuperar el CNP. La Fábrica Nacional de Licores podría estar generando ingresos frescos para el Estado en un momento de déficit fiscal, pero está desmantelada para hacer el negocito a algunos que producen alcohol en otros lugares, ¿verdad? CATSA y todo eso, que está vinculado con los áreas, por ejemplo. Bueno, si nosotros logramos eso y logramos que haya una decisión política de que el Estado le compre los alimentos, todas las necesidades de alimentos, desde las escuelas, las cárceles, los hospitales, se le compre únicamente al pequeño y mediano productor agropecuario, nos vamos a garantizar cientos de familias en las zonas rurales teniendo ingresos garantizados. ¿Qué hacer con el CNP, por ejemplo? Una que mencionó que se encargaba años atrás en ese papel. Nosotros lo vemos ahí. Ya no solamente atendiendo el tema de producción agropecuaria, sino más bien convertido en una especie de Procomin, sería, ¿no? Tenemos un Procomex, que es la promotora de comercio exterior, pero nosotros vemos al CNP siendo una promotora del comercio interior. Entonces no es solo con
las actividades agropecuarias, sino con el pequeño y mediano empresariado, acompañándolo. Y tiene ingresos, porque si logramos que esa Fábrica Nacional de Licores vuelva a generar ingresos, porque puede generar muchos ingresos, lo que pasa es que el negocito privado, entonces se lo dejan a otros. El negocio no es venderla como lo proponen Dios guarde. candidatos. No, el negocio es ponerla a producir y que ese dinero se ocupe fresco, que ocupa el Estado fresco, ¿verdad? La gente tiene que tener claro, creo que lo tienen claro, el gobierno tiene un déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que le entra y lo que gasta es mayor. Es de 1 millón de millones de colones por año. 1 millón de millones de colones por año. Si nosotros no solventamos eso, el Estado no va a tener plata para poder generar condiciones para que se reactive la economía. Por eso hablamos de las instituciones autónomas que no tienen ese déficit, pero tampoco hoy han sido debilitadas por 30, 40 años de esfuerzos por debilitar todo lo que signifique institución pública. Entonces, para terminar la idea, ese CNP junto con el INDER, que tiene recursos, que puede resolver el problema agrario en este país, porque tiene cómo hacerlo, lo que no han querido, realmente no hay voluntad, porque me imagino que muchos de la gente que nos está viendo y escuchando han tratado de ir al INDER a ver si les ayudan con un proyecto productivo, y se dan cuenta que presentan los requisitos que piden. No es campesino, hay que ser economista, sociólogo, mercadólogo, o sea, es casi para decir que no, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos esos dos ejes, creemos que vamos a poder generar empleo suficiente, sobre todo para la gente joven, porque la gente joven es emprendedora, está tratando de ver cómo encuentra el nicho en el mercado para ir adelante. Y el otro tema tiene que ver con cómo hacemos para bajar los intereses. Las tasas de interés, las tarjetas de crédito. Nosotros tenemos un proyecto en la Asamblea Legislativa y lo impulsaríamos, que es ponerle tope a las tarjetas de crédito. No puede ser posible que la gente se aproveche que esas ciertas empresas financieras se aprovechen de las necesidades de la gente. Hoy, en estos días estuve viendo noticias en el sentido del endeudamiento que tiene la gente, ¿verdad? Y ese endeudamiento puede terminar acabando con la economía de la gente. Tenemos que ponerle un límite, ponerle un tope a esos altos intereses, y en eso nosotros estaríamos caminando. Pero además es un banco central que se preocupe realmente por controlar y bajar las tasas de interés. Si vamos a nombrar directivos en los bancos del Estado, esos directivos, que además van a ser por idoneidad y no por bandería política, van a tener el plan y van a tener el objetivo fundamental de hacer lo necesario para que esos intereses bajen. No puede ser posible que para producir sea más caro que para consumir. O sea, hoy comprar un carro en una banca pública, en la banca del Estado, sea más barato que llegar a pedir un crédito para abrir un negocio, para comprar maquinaria. O más fácil, con menos requisitos. Sí, claro, ¿verdad? Entonces yo creo que así, de esta manera, estas tres grandes áreas, nosotros tenemos una propuesta para generar empleo. Y el otro gran tema es el tema ambiental. Nosotros no podemos entender todo esto que hemos hablado, tiene razón y tiene sentido, si en el tanto tengamos aire limpio para respirar, agua pura para tomar y comida sana para comer. Yo no entiendo cómo en esta campaña ese no es el tema. ¿Cómo es que damos por sentado que este planeta podemos seguirle dando y sacando y extrayendo, y ahí va a estar? Y no, ya vemos 3 huracanes en fila, una tormenta tropical que prácticamente nos colapsó, un huracán hace un año, nunca antes visto. Y todo eso es porque el ser humano ha estado haciendo con el planeta, llevándolo más allá de los límites que tiene el planeta, que los ecosistemas están en capacidad de dar. La casa común, que llama el Papa Francisco, es decir, esa casa que tiene que garantizarse que todos podamos vivir aquí, todos y todas, y que además quede una casa común para la gente que aún no ha nacido. Entonces para nosotros va a ser clave, va a ser central, más que clave y central, va a ser el tema. ¿Por qué? Porque el ambiente nos va a marcar la cancha. Sabemos que no podemos llevar adelante actividades productivas, ¿verdad? Con mucha lluvia o con sequía. No, pero además, más allá, sacándole al planeta más de lo que nos puede, de los que puede recuperar. Es sostenible. Claro, de manera sostenible, ¿verdad? O sea, actividades absolutamente extractivistas que le extraigan al planeta más de lo que el planeta está en capacidad de regenerarse,
si no garantizamos el agua limpia, si no garantizamos suelos no contaminados, no tóxicos, no tiene sentido seguir hablando de desarrollo, porque finalmente todos nos vamos a morir. Don Edgardo, hablábamos un poco de las propuestas, usted tocó el tema de el déficit fiscal y es algo que preocupa bastante. ¿Usted es de la tesis de que necesitamos una reforma fiscal o mejor recaudar? Bueno, es que la reforma fiscal que nosotros entendemos es una reforma que hemos llamado integral y tiene que ser justa, progresiva. Es hacer valer lo que dijo el expresidente Alfredo González Flores en 1917, que le costó el puesto, se lo apiaron por lo que dijo, y lo que dijo fue algo tan sencillo como que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. ¿Eso qué significa? Significa que en el contexto actual de un déficit de 1 millón de millones, ojo, es 1 millón de millones de colones, solo el déficit primario. ¿Cuál es el déficit primario? Es la diferencia neta entre lo que yo tengo que gastar de fijo y lo que me entra. Es decir, esa diferencia tengo que ir a buscar al mercado, a los bancos, y es 1 billón de colones, 1 millón de millones. Pero eso no le sumamos, ahí no está incluido la deuda ya acumulada, que está cerca ya del 5% del PIB, ¿verdad? O sea, otro montón de plata. Hoy estamos gastando más plata pagando deuda que lo que invertimos en educación, imagínense. O sea, imagínense la barbaridad de lo que estamos hablando. Significa que por la vía solo del control del gasto es imposible. Si alguien aquí se sienta con ustedes y les dice que no hace falta una reforma fiscal, que lo único que hace falta es recortar gastos, está mintiendo o desconoce absolutamente la realidad de lo que está pasando. Porque ya tenemos incluso estudios del Fondo Monetario Internacional que establecen que aún recortando así una terapia de choque, aplicando una terapia de choque, congelando plazas, congelando aumentos salariales en el sector público, así una terapia de choque, lo más que se ahorraría es un 1%, 1,5% del PIB, y la diferencia, esa primaria es del 3,8%, o sea, no lo vamos a lograr así. Para netear solo por la vía del gasto, tendríamos que echar a 50,000 personas a la calle. ¿Y ustedes no creen que eso para la economía sería peor? Claro. Porque entonces ya no vamos a tener a nadie comprando en el supermercado, ni nadie yendo a los hoteles, ¿verdad? Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, solo por el lado del gasto no es posible. Tenemos claro que son 4 pilares, 4 columnas para una verdadera reforma fiscal progresiva, justa y solidaria, que es el control de gasto, ¿sí? Hay que eliminar algunos abusos, hay que eliminar algunas desigualdades que hay en el sector público, y podemos eliminar gastos superfluos, comidas, viajes al extranjero, pero eso apenas representará un 0,001, ¿verdad? Que hay que hacerlo por un tema ético, por dar el ejemplo. Hay que recortar los altos salarios de los altos jerarcas del sector público, no porque con eso se ahorre nada, es porque tenemos el deber de dar el ejemplo, ¿verdad? Bueno, en la vía del gasto, en la vía de la recaudación sí, tenemos que ir a cerrar todos los portillos por los cuales se están yendo el 8% del PIB. O sea, si en este país se pudiera recaudar todos los impuestos que se evaden, o sea, que se roban, podríamos incluso no tener necesidad de hablar de impuestos nuevos. Es una puerta que hemos tratado de cerrar desde la Asamblea Legislativa. Nosotros aprobamos en este periodo un proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que le dio herramientas a la administración tributaria para cerrar algunos portillos. Es muy importante lo que logramos, que es el registro de beneficiarios finales. ¿Qué es eso? Eso es que ahora cada sociedad anónima, hoy por ejemplo, digamos, hay una sociedad que se llama Los Patitos S.A. Queremos saber quién es el dueño de Los Patitos. Y ahí son Los Pollitos S.A. Y resulta que las gallinitas S.A. están en Las Vírgenes, donde no se pagan impuestos. Y resulta que Los Pollitos le compra a las gallinitas allá en Las Vírgenes. Y entonces los de aquí no pagan impuestos porque todo lo pagan allá y tienen muchos gastos comprándole allá. Y cuando nos damos cuenta es la misma gente. Son los mismos dueños, nada más que hacen esa jugada para no tener que pagar impuestos. Si nosotros tenemos en el Banco Central una base de datos donde sabemos que el dueño de las gallinitas y de los pollitos es la misma persona, esa persona va a tener que declarar impuestos. Eso es muy importante, eso hay que terminarlo de arreglar bien. Pero también tenemos que ir cerrando cada vez más portillos
para que la clase política, la clase que ha estado gobernando, no se ponga de acuerdo con el poder económico y se dedique a evadir de la manera que lo ha evadido. Eso hay que seguir cerrando esos portillos. Es en el tema del ingreso o de la recaudación. En el tema del ingreso vamos a tener que hablar de ingreso, pero no es meterle impuestos al que ya está pagando impuestos. El que ya está pagando impuestos está pagando impuestos. El gran problema en este país es la enorme riqueza que no paga impuestos. El gran capital, la enorme, el gran capital, la gran riqueza financiera, hoy no está pagando especialmente impuestos. Entonces, a ese sector hay que pagar impuestos. Y solo cuando logremos eso, podemos hablar de IVA, ¿verdad? Y otras cosas que son impuestos injustos. Pero si no hace, bueno, y el otro tema es la reactivación económica, que ya les dije cómo es que nosotros pensamos llevar esa reactivación económica. Se tienen que hacer de manera conjunta e integral. No se puede hablar solo de ingreso o solo de gasto o solo de reactivación económica. Se tiene que hablar de todo, por eso es que llamamos a eso una reforma integral. Pero ¿sí considera aumentar los impuestos? Poner a pagar a los que hoy no están pagando proporcionalmente a su riqueza. No es recargarlo, o sea, el que ya está pagando renta, que ya está pagando renta, ¿verdad? Los sectores medios, los profesionales ya están pagando. Bueno, a ver, los profesionales liberales están pagando lo que tienen que pagar. Las grandes riquezas de las financieras, estos que hacen clavos de oro con las tarjetas de crédito, cobrando unos intereses espantosos, esa gente no está pagando los impuestos que tiene que pagar. Es ahí donde tenemos que ir. Por eso decimos que es una reforma fiscal progresiva. Progresiva es que los que puedan dar más, den más que los que no pueden. Y hoy ha sido al revés, tradición. Históricamente el Estado lo han sostenido. Hoy la clase media, o sea, los medios y la gente más golpeada, más pobre, porque ese paga el impuesto de ventas. Y el impuesto de ventas es el impuesto más injusto que hay, porque el 13% de ventas por este café tan bueno, lo paga igual el que gana 10 millones de pesos al mes que el que gana 200,000 pesos al mes. Y obviamente el 13% de alguien que gana 200,000 pesos puede significar los pases, ¿verdad? La diferencia entre irse para la casa a pie o en bus, mientras que para alguien que gana esa cantidad de plata, eso no significa nada. Entonces es muy injusto ese tipo de impuestos y es el último impuesto al que debería hablarse. Vamos a hablar en estos últimos minutos de algunos temas más regionales. Iniciamos primero por representación de la región de Los Santos, la región de Acosta, ¿verdad? Esta parte que le comentábamos en poder, ¿verdad? Ya llevan muchos años donde no hay representantes de estas regiones en gobierno y pues muchas veces hay un descontento que escuchamos en la calle. Por ejemplo, papeletas de diputados donde no representan realmente, nos ponen un diputado de San José que solamente llega a pedir votos a la región y de ahí nunca aparece más. ¿Qué ofrece diferente el Frente Amplio para que la gente de Los Santos, de otros cantones vecinos, digan sí me representa el Frente Amplio y si van a venir a escucharme cuando estén en gobierno? Bueno, la diferencia que tenemos es lo que hemos hecho durante estos 4 años. Hemos estado en las comunidades, no hemos dejado de viajar en las comunidades. Yo mismo he estado en la zona de Los Santos, estuve también en este mismo canal hace ya algún tiempo, hemos estado hablando y en esa época, conste, no andamos buscando votos ni nada, andábamos en una gira tratando de llevar adelante algunas articulaciones con el INDER y con otras organizaciones. Vimos el tema la lucha que tienen por el tema del aguacate, por ejemplo, ¿verdad? Por defenderse de esos intereses que quieren abrir otra vez la importación del aguacate, aunque sea mejor el nuestro y hasta más barato y además la riqueza se queda acá. Claro. Vimos el tema de todo el reto para seguir con el tema del turismo sostenible, ¿verdad? Por la zona del río Savegre, toda esa maravilla que tienen ahí. Y en este periodo hemos venido acompañando procesos. Tenemos regidores en Tarrazú, en otros, y es gente que ha estado con las comunidades. A nosotros sí no nos pueden decir que nos desaparecimos y que 3 años y medio después estamos volviendo a aparecer. Lo que garantizamos es seguir haciendo ese trabajo. Yo confío en que el compañero José María Villalta, la compañera Valeria Morales, van a ser compañeros que van a representar dignamente esa zona, como ya lo han hecho José María, sobre todo en su primera gestión. Hablemos un poquito de los proyectos de impacto vial, de infraestructura vial. Sabemos que para venir de la zona de Los Santos a San José
se tardan 2 horas cuando no hay presa prácticamente, y las condiciones de la carretera Interamericana Sur dan vergüenza, y de la Florencio del Castillo. ¿Qué propuestas hay sobre infraestructura vial en el Frente Amplio? Bueno, Edgardo? puntualmente para esa zona estamos comprometidos con la ampliación de la ruta San José-Cartago. Es un proyecto de ley que incluso fue, bueno, el compañero Frank Camacho, él es del Tejar. Que el del Tejar logró aprobar, impulsar, y que obviamente con el favor de las otras fracciones legislativas se logró aprobar una ley marco para llevar adelante esa obra por fideicomiso. Lamentablemente el gobierno pues no ha tenido voluntad, la verdad, para llevar adelante eso, pero es una propuesta concreta que hay que llevar adelante. Hay que recordar, tenemos un acuerdo nacional en el que han confluido varios partidos políticos y se encuentra el Frente Amplio. Hay un acuerdo ahí sobre infraestructura, sobre algunas corredores viales claves, ¿verdad? Y en esos está el corredor Cartago-San José, que me parece que este tapón aquí en la zona de Curridabat hay que eliminarlo cuanto antes. Pero además estamos claros en el fortalecimiento del tren. Y nosotros hemos insistido por estar soñando, o sea, está bien, soñemos en el tren que queremos, el tren rápido pasajeros, es un acuerdo, es parte del acuerdo nacional y nosotros nos comprometemos también a apoyarlo. Pero antes que eso, ¿qué? El tren que tenemos, ¿qué estamos haciendo por el tren que tenemos? La gente ahí como sardinas en latas, ¿verdad? Llevando calor y arriesgando su vida en esos trenes. Tenemos que meterle aprovechar la ley de modernización de Incofer, que fue un proyecto también del Frente Amplio, que le permita modernizarse paulatinamente y que podamos llevar el tren a hacer o sea, que la gente pueda llegar a Cartago, ¿verdad? Con un transporte público ordenado. Hay que ordenar todo el sistema de transporte público. ¿Qué tienen que entrar tantos buses al área metropolitana, por ejemplo? ¿Por qué un bus? Porque usted no puede agarrar un bus en Tarrazú y que lo deje, por ejemplo, en una gran estación intermodal en Paraíso, ¿verdad? O ahí en Cartago, y que usted ahí llegue el bus y haya la posibilidad de tomar el tren o de tomar un bus con una línea dedicada, ojalá eléctrico, que entre solo una línea al área metropolitana, digamos, ya al casco central de la ciudad. Pero hoy entran... Que recoja todo lo que viene. Claro, entonces, igual la gente que viene del otro lado, de la zona de Alajuela, de la zona de Heredia. Si solo de Desamparados, usted se topa 20 buses. Hoy iba para otra entrevista en otro lado, y resulta que duré un trayecto que duran 10 minutos, duré casi 40 minutos, y lo único que habían yo eran buses, ¿verdad? Entonces, bueno, pero además ese servicio de transporte público tiene que ser un servicio de calidad, porque es la única manera de que la gente prefiera dejar el carro en la casa y usar el transporte público. En los países que han logrado, que han sido exitosos en el tema del transporte público lo utiliza el más rico y el más pobre, ¿verdad? Porque es eficiente. Porque es eficiente y es de calidad. Entonces, ¿para qué? Si yo sé que a la hora en punto sale un bus de mi comunidad, que tengo un lugar donde esperarlo y no me voy a mojar o me van a asaltar en el camino, ¿verdad? Que puedo llegar, que sé que va a llegar a una determinada hora a otro lugar y que de ese lugar yo voy a tener a tiempo un tren que me va a llevar rápido de un punto a otro. No tengo que manejar, puedo ir leyendo el periódico, puedo ir revisando el iPad, puedo estar haciendo otras cosas y no pegado en una presa. Lo que pasa es que durante muchos años aquí se ha priorizado y se ha privilegiado el transporte individual al transporte colectivo. Y aquí en general se ha priorizado lo individual sobre lo colectivo, y creo que el Frente Amplio lo que plantea es darle vuelta a eso. Lo importante es lo colectivo, lo importante es recuperar el que lo podemos realizar entre todos y todas, y que es mejor ir 50 bien sentaditos cómodamente en un vagón que 50 carros en fila, ¿verdad? Para el ambiente, para nuestra calidad de vida. Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, es quitar el Consejo de Transporte Público, eliminar esa barbaridad, ahí solo para actos de corrupción sirve, eliminar eso, dejar solo una dirección técnica y entrarle el primer día de gobierno a la reorganización de todo el sistema de transporte público para hacerlo eficiente, ordenado. Es un tema también de cómo queremos la ciudad nosotros, ¿verdad? La ciudad tiene que ser para la gente, no para los carros. No estaría de acuerdo en concesionar el tren, que han sido propuestas de otros candidatos y nos dicen que chocan todas las semanas. No. ¿Ustedes saben que el tren está concesionado?
Bueno, los concesionado hoy. los maquinistas. Bueno, por eso, los es lo absurdo. maquinistas. Y vean ustedes, vea qué Los absurdo. maquinistas, Vea qué digamos, absurdo. ¿no? Porque no es todo el engranaje del tren. Ok, son los pero maquinistas. vea ese caso. Muy bien, es para que vean la lógica de la concesión. Pues no es la concesión por la concesión misma. Nada más para que vean esta lógica. Sí, resulta que los maquinistas, los operarios del tren, son de una sociedad, o sea, es una empresa aparte de Incofer. Ok, se supone que esa empresa tiene que pagarle el salario justo, las cargas sociales, ¿verdad? Las vacaciones, todo lo que se ocupa para que esa persona pueda hacer ese trabajo bien. Y además, la utilidad de la empresa. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces Incofer mejor no los tiene directamente contratados? Y Si que igual, ellos ganen. porque igual, si le va a pagar 100 pesos a la empresa, Sí. de esos 100 pesos tiene que ir los salarios de ellos, las prestaciones, los derechos laborales, pero además la ganancia de la empresa. ¿Y no será mejor que Incofer los contrate directamente? Y de por sí les va a tener que pagar lo mismo, Sí. ¿verdad? ¿Y la ganancia de la empresa para qué? Y puntualmente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿estaría de acuerdo en dar concesiones de obra pública? Concesiones, a ver, tema de concesiones. Yo creo, mientras esté la lógica de las concesiones, como la que se hizo con Global Vía, la que se intentó hacer con OAS, con la ampliación de la RUT, no, ese tipo de concesión de obra pública yo no la quiero. Hasta que no hayan condiciones de transparencia, de participación ciudadana y además tengamos claridad que el que negocia el contrato no se pasa luego de escritorio para firmarlo del otro lado, porque esos contratos de concesión de obra pública que hemos visto son todo para la empresa y nada para la gente y nada para el Estado. Y eso no puede ser. Entonces, creo más en alianzas público-privadas, pero donde el Estado controla un sector todavía de esa empresa, que tiene posibilidad de, digamos, de controlar eso. Entonces vemos el tren, sí, veo que el Incofer puede hacer alianzas con otras empresas, incluso alianzas con instituciones públicas de otro país para llevar adelante una inversión pública, ¿verdad? Es decir, la concesión de obra yo no la veo mal digamos, de entrada, pero tiene que ser en otras condiciones. Mientras tanto, yo sigo prefiriendo que sea el Estado el que, digamos, lleve adelante el emprendimiento, pero sabemos que con alianzas del sector privado, no solo desde lo público, pues estamos con un Estado muy debilitado, lo han debilitado en 30, 40 años, no va a ser posible que dé un trabajo bueno a corto plazo. Perfecto. Muchas gracias. Se nos acaba aquí el tiempo y pues esperamos en otra ocasión, en alguna visita a Los Santos, ampliar algunos Se le temas. hace chiquitito a uno la hora. La hora. No, agradecerles muchísimo a ustedes por la invitación, a ustedes que nos vieron y escucharon, y ojalá podamos seguirnos viendo, y ojalá que sigan luchando por conservar esa maravilla de zona, que es toda esa zona alta. La madre naturaleza, la madre tierra les premió a ustedes con una zona riquísima, maravillosa, y ojalá que la puedan seguir conservando así. Muchas gracias, don Edgardo, y a ustedes, amigos televidentes, agradecerles porque nos han acompañado este miércoles con Edgardo Araya. La próxima semana tienen una cita más con nosotros. Muy buenas noches y muchas bendiciones.